Hoy vamos a hablar de las sucesiones. Una sucesión es un conjunto ordenado de números que cumple cierta regla de correspondencia. En términos generales, una sucesión cumple una regla de correspondencia, aunque existen casos donde realmente no hay una regla, pero en general deben de cumplir con cierta regla de correspondencia. Cada elemento de la sucesión corresponde o está relacionado con un número natural. Tenemos aquí un ejemplo, la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, etc., que ustedes pueden observar que es una sucesión de números elevados al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, etc. Pero lo que queremos ver es la posición. La posición 1 de la sucesión es el número 1, la posición 5 de la sucesión es el número 25, la posición 7 es el 49, la posición 3 es el 9, la posición 10 sería el 100, de acuerdo a la regla que estamos identificando de manera inmediata. Cada elemento debe tener su propia posición. Es una sucesión ordenada. Al trabajar con sucesiones, se presentan dos problemas básicos. El primero de ellos es hallar la regla de correspondencia y los números siguientes a partir de algunos elementos conocidos, como el que tenemos acá. Tenemos unos elementos conocidos, deducimos la regla de correspondencia y podemos encontrar algunos otros elementos. El segundo problema que tenemos es hallar elementos a partir de una regla de correspondencia. Si tenemos nosotros indicada una regla de correspondencia, debemos encontrar los elementos que corresponden a dicha sucesión, tomando en cuenta la regla de correspondencia. Vamos a considerar algunos ejemplos o un ejemplo del primer caso. Para este ejemplo estamos tomando una sucesión que tiene distintas formas de solución porque existen miles de sucesiones y cada una de ellas tiene distinta forma de solución. Esta que estamos considerando tiene 3 formas de solución y por eso la tomamos como un ejemplo para analizar dichos casos. Dice la pregunta, ¿cuál será el elemento 7 de la siguiente sucesión? Las sucesiones 2, 4, 8, 16, 32, etc. Recordemos que las sucesiones son infinitas. Al observar los elementos de la sucesión, veremos la forma en la que van aumentando. Es una de las formas de resolver una sucesión. Del 2 al 4 aumentamos 2. Del 4 al 8 aumentamos 4. Del 8 al 16 aumentamos 8. Lo tenemos aquí especificado. Después vamos a aumentar 16, 32, 64, 128, etc. Es decir, si de aquí del 16 al 32 aumentamos 16, del 32 al siguiente número tendríamos que aumentar 32 y nos daría 64. Del 64 al siguiente número aumentaríamos 64 y nos daría 128, etc. Entonces, tomando esta forma de incremento en cada elemento de la sucesión y trabajando en forma ordenada, podemos llegar al número que estamos buscando. Lo anterior lo podemos representar de la siguiente manera. Del 2 al 4 aumentamos 2. Del 4 al 8 aumentamos 4. Del 8 al 16 aumentamos 8. Del 16 al 32 aumentamos 16. Es decir, vamos duplicando la cantidad que vamos aumentando. Por eso aquí en esta parte ponemos, esto es el aumento en cada elemento de la sucesión. Si mantenemos esos aumentos ordenados, llegaremos al elemento buscado que es el 128. Nos pidieron el séptimo elemento, vamos a ver posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posición número 7 es el número 128. Esta es una manera de analizar la sucesión. Insistimos, cada sucesión es diferente, pero analizar los incrementos entre los términos y la relación que puede existir entre ellos nos puede llegar a dar la solución en una forma más o menos fácil. Otra forma de resolver esta sucesión es multiplicar cada elemento por el número 2. El primer elemento lo dejamos fijo, que es el 2. Vamos a avanzar la sucesión que tenemos acá. Es el 2. Luego, 2 por 2 nos da 4. Lo podemos checar acá. 2 por 2 nos da 4. Si multiplicamos el 4 por 2 nos va a dar 8. 8 por 2 nos va a dar 16. Vamos a confirmarlo.
Tenemos 2, 4, 8, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. El siguiente sería 128 por 2, 256. El siguiente 256 por 2, 512, etc. Entonces podemos resolver esta sucesión a partir de multiplicaciones. Frecuentemente las sucesiones se pueden razonar y resolver de distintas formas. Ahora, en esta sucesión, si mantenemos esos productos ordenados, llegaremos al elemento buscado, que es el 128. De cualquier manera, ambas formas de resolver la sucesión nos dan el mismo resultado porque es obvio que debemos llegar al mismo resultado. Otra forma de resolver esta sucesión es hallar la regla de correspondencia. Con ella podemos encontrar el elemento de cualquier posición. La regla de correspondencia es útil porque podemos encontrar el elemento que se nos ocurra, el elemento 50, el 30, el 15, el 16, sin necesidad de llevar la secuencia anterior. Podemos observar que el primer elemento es 2 a la 1. 2 a la 1 es 2. El segundo elemento es 2 al cuadrado, porque 2 al cuadrado es 4. El tercer elemento es 2 al cubo, porque 2 al cubo es 8. Y así sucesivamente, por lo que el elemento 7 será 2 a la séptima, que es 128. Para hallar la regla de correspondencia debemos ser muy analíticos, debemos observar de manera adecuada la sucesión. Vamos a analizar la sucesión que tenemos, esta, para confirmarlo. Aquí 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta 16, 2 a la quinta 32, 2 a la sexta 64, 2 a la séptima 128. Es decir, podemos nosotros establecer los elementos de la sucesión a partir de exponentes. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, y podemos seguir encontrando los demás elementos considerando el exponente que tenemos para cada uno de ellos. Continuamos nuestro análisis de esta sucesión. Decíamos acá, el elemento 7 será 2 a la 7, que es 128, o 2 a la séptima, 128. La regla de correspondencia se representa de la siguiente manera. Tenemos la sucesión S sub n igual a 2 a la n, donde n representa los números naturales, y estos tomarán valores desde el número 1 hasta el infinito. Aquí los números naturales se consideran desde el 1 hasta el infinito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Existen muchas sucesiones diferentes y cada una de ellas tiene su propio comportamiento, por lo que debemos ser muy analíticos en su observación y debemos ser sumamente cuidadosos para checar su regla de correspondencia. Posteriormente vamos a analizar el segundo caso, la segunda regla, segundo problema con las sucesiones, pero en este caso terminamos con nuestra grabación.